Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el Dr. Gabriel García, residente de segundo año, y el día de hoy presentaremos la monografía titulada Estrategias estandarizadas en la atención de la hemorragia obstétrica, presentada por la doctora Sofía Vera. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Sofía Vera Hernández, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy voy a exponer la plática Estrategias estandarizadas en la atención de la hemorragia obstétrica, la cual fue supervisada por la doctora María Fernanda López Torres, residente de tercer año, y asesorada por el doctor Mario Rodríguez Bosch, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Como objetivos de esta plática, son dar a conocer las normativas internacionales para la atención de la hemorragia obstétrica, conocer la epidemiología más actualizada de esta complicación, mencionar un modelo estandarizado para el manejo de la hemorragia obstétrica, así como reportar con evidencia actual y recomendaciones los diferentes abordajes de la hemorragia obstétrica. Como breve introducción, vamos a definir que la estrategia es el arte de dirigir una operación y una estandarización es aquel proceso de ajustar o adaptar características con el objetivo de que estos se asemejen a un modelo o norma en común, con lo cual tenemos la definición de estrategia estandarizada, la cual será un proceso organizado, el cual se va a adaptar a un modelo en común para dirigir una operación. Cabe resaltar que no existe un estándar internacional en la definición de la hemorragia obstétrica, siendo esto una limitante importante para la capacidad de comparar la prevalencia en diferentes estudios. Clásicamente se definía como un sangrado cuantificado de más de 500 mililitros para partos vaginales y más de 1000 mililitros para partos por cesárea, que ocurrieron claramente dentro de las primeras 24 horas en el posparto. Sin embargo, esta definición no se centró en los signos y síntomas clínicos de la hemorragia y por lo tanto impidió la detección temprana en muchos casos. En nuestro instituto, lo vamos a definir como una pérdida sanguínea de más de 1000 mililitros independientemente de la vía de resolución o que se acompañe de datos de inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, el Departamento de Salud de California describe una clasificación de gravedad de acuerdo a un sistema de estadificación en el cual se puntualizan cuatro etapas conforme a la pérdida sanguínea, siendo esta las que vamos a tomar como punto de partida para hablar sobre cada etapa. En la etapa 0, mencionan que esta debe ser abordada en todas las pacientes. La etapa 1 ellos lo definen como un sangrado entre 500 y 1000 mililitros por cesárea o con un sangrado continuo con signos clínicos, tales como signos vitales anormales o con tendencia a ello, una frecuencia cardíaca aumentada de más de 110 latidos por minuto, una disminución en las cifras de tensión arterial, así como de saturación de oxígeno y un índice de choque mayor a 0.9 o alteraciones en el estado de alerta. En la etapa 2, ellos lo definen como una hemorragia continua que continúa con inestabilidad en los signos vitales y una pérdida de sangre acumulada entre 1000 y 1500 mililitros. Y una etapa 3, la cual la definen como un sangrado continuo con una pérdida sanguínea acumulada de más de 1500 mililitros o la administración de 2 unidades de concentrados eritrocitarios, así como el acompañamiento de signos vitales anormales o la sospecha de coagulación intravascular diseminada. Hay que recordar algunos mecanismos fisiológicos los cuales se obtienen para el control de la hemorragia obstétrica. Normalmente la hemostasia se va a producir con la separación de la placenta, donde el sangrado uterino se controla mediante una combinación de dos mecanismos cuyo objetivo va a ser la reducción del flujo sanguíneo. El primero, si bien la hemostasia mecánica, donde ocurre una contracción del miometrio, el cual va a comprimir los vasos sanguíneos que irrigan el lecho placentario, así como la trombosis local, en la cual va a haber una liberación de factores hemostáticos residuales locales, tales como el factor de tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, así como una liberación de factores de coagulación, los cuales van a conducir a una trombosis de los vasos dañados que van a irrigar el lecho placentario con el mismo objetivo de reducir este flujo. Como una breve epidemiología, tenemos que mundialmente se observa que cada año alrededor de 14 millones de mujeres experimentan hemorragia posparto. Ocurren 70,000 muertes maternas anuales, de las cuales la hemorragia obstétrica constituye el 25%, ocupando el segundo y el tercer lugar de las muertes maternas directas, seguida por los estados hipertensivos del embarazo, recordando el impacto que tiene esto, ya que es de las principales causas de morbilidad materna severa.
En general, se informa que es una complicación obstétrica la cual ocurre hasta el 10% de todos los nacimientos. En un análisis de datos poblacionales de los Estados Unidos, la tasa de hemorragia aumentó del 2.7% en 2009 al 4.3% en 10 años posteriores. Sin embargo, muchos informes se basan en estimaciones subjetivas de la pérdida de sangre, así como las variaciones en los criterios para hemorragia obstétrica también van a contribuir a las variaciones en la incidencia informada. En el 2020 se informa que ocurre una muerte materna cada 2 minutos a nivel mundial. De estas van a representar un tercio de las muertes ocurridas por hemorragia obstétrica. En ese mismo año se informó que ocurrieron 800 muertes maternas por causas prevenibles relacionadas con el parto y el embarazo. Esto en 95% de los países de bajos y medianos ingresos. En una revisión de una serie de muertes por hemorragia obstétrica, el Comité de Mortalidad Materna de California informó e identificó múltiples factores que contribuyeron a la demora en la atención, los cuales van a ser principalmente dados hasta en un 76% por una respuesta retardada a signos clínicos, esto dado por la misma fisiología de los cambios que tiene la mujer embarazada, así como el mal apego a las recomendaciones. En nuestro país, el informe de vigilancia epidemiológica en su semana 11 del año en curso reporta que la razón de mortalidad materna calculada en México es de hasta 24.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Podemos observar en la tabla de la derecha que de esta razón de mortalidad, la hemorragia obstétrica ocupa el primer lugar, causando hasta un 25% de las muertes maternas en México. En la epidemiología institucional, en la siguiente gráfica, donde se observan 2 periodos de 13 años cada uno de este instituto, en la que se observa una disminución significativa en el segundo periodo en razón a las muertes maternas, obteniendo 0 muertes en 2015. Esto fue debido a 3 estrategias específicas en este instituto. La primera, la interrupción de embarazos por patología materna. La segunda, la implementación de protocolos para hemorragia obstétrica. Y la tercera, la predicción y prevención de la preeclampsia desde el primer trimestre. En estas 2 gráficas de pastel se observa un comparativo de 2 periodos distintos de tiempo del instituto, de 14 años de cada uno, sobre nuestras muertes maternas. En porcentaje, continuamos casi igual, 25 versus 23%. Sin embargo, hay que destacar que el número neto de muertes se redujo a la mitad, tanto por hemorragia como por las demás causas, tomando en cuenta que por hemorragia ha disminuido de 17 a 8 muertes maternas. Vamos a hablar un poco sobre su clasificación e etiología. La hemorragia obstétrica se puede clasificar en anteparto y posparto, y esta última se puede clasificar en primaria o temprana, la cual va a ocurrir dentro de las primeras 24 horas después del parto, hasta en un 4 a 6% de los embarazos, y secundaria o tardía, la cual ocurre después de las 24 horas hasta 6 hasta 12 semanas posparto. Recordando un poco de la etiología de estas 2 causas, de estas 2 situaciones, tanto primaria y secundaria, tenemos en cuenta que el tono ocurre hasta el 80% de los casos, siendo las causas de ello la atonía uterina, la sobredistensión uterina, la corioamnionitis, el agotamiento muscular y la inversión uterina, seguido por trauma, tejido y por último trombina en un menor porcentaje. Dentro de los factores de riesgo para el tono, tenemos como principal hasta un 7.9 veces más el antecedente de hemorragia obstétrica. El embarazo múltiple, a su vez, confiere un riesgo de hasta 3.6 veces más el riesgo de padecer hemorragia obstétrica, así como anestesia general, trabajo de parto prolongado, macrosomía y miomatosis uterina. Dentro de los factores de riesgo para el trauma, tenemos que las laceraciones cervicales confieren un riesgo de hasta el 25 veces más para padecer la hemorragia obstétrica, seguido de los desgarros perineales, la episiotomía, el parto instrumentado y la multiparidad. Como factores de riesgo, a su vez, para el tejido, la placenta previa va a conferir un riesgo de hasta 6 veces más para tener hemorragia obstétrica. Asimismo, también tenemos factores como la retención placentaria y la placenta creta. Por último, los factores de riesgo para trombina, tenemos que el uso de anticoagulantes es el principal factor de riesgo para padecerlo, seguido de una anemia menor a 9 gramos por decilitro y una enfermedad de von Willebrand.
Por etiología a nivel nacional, tenemos que la retención placentaria ocupa el primer punto o el primer factor de riesgo para tener hemorragia obstétrica, la cual va a conferir hasta 7 veces más seguido del periodo de expulsivo prolongado. En los diferentes hospitales e instituciones cuentan con su propio protocolo para la atención de la hemorragia obstétrica. En nuestro instituto constamos con estas 5 fases, comenzando con una atención en consulta externa y urgencias, la cual incluye la identificación de los factores de riesgo, seguida de unas mismas etapas, tanto 0, que se aplica a todos los nacimientos, etapa 1, la cual va a constituir de activar el protocolo de hemorragia, una etapa 2, la cual va a ser un avance secuencial a través de procedimientos, y finalmente una etapa 3, la cual constituye un protocolo de hemorragia masiva. El mismo Departamento de Salud de California va a describir en sus recomendaciones del 2017 4 componentes para la mejoría en la atención, la cual va a ser la primera R como readiness, la preparación de cada instalación, la segunda como reconocimiento y prevención en cada paciente, la tercera la respuesta en cada hemorragia y por último el reporte y el aprendizaje en cada unidad. Vamos a hablar primero sobre esta primera etapa, la cual va a ser la consulta externa y el servicio de urgencias. En este mismo departamento van a establecer ciertas acciones estandarizadas por etapa. Vamos a hablar principalmente en esta sobre la detección y el tratamiento agresivo de la anemia severa, lo cual recordando confiere riesgo para padecer hemorragia obstétrica. También ellos recomiendan como estrategia estandarizada el proporcionar asesoramiento y educación a la paciente, considerar el lugar de nacimiento y tener un plan de rescate de transfusión sanguínea en caso de consideraciones especiales como placenta creta o precreta, que la paciente ya tenga un trastorno hemorrágico de base o en el momento se diagnostique, o el rechazo de hemoderivados por parte de la paciente. Asimismo, se realiza una clasificación del riesgo hemorrágico de acuerdo a sus factores. En gris se observan aquellos que fueron incluidos en esta última actualización del 2017, clasificándolos como bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. De acuerdo al riesgo hemorrágico, clasificándolo, se va a obtener como una estrategia estandarizada para bajo riesgo, obtener o tener los hemoderivados en reserva. Para un riesgo moderado se recomienda tipar y cruzar sangre, y en un alto riesgo se recomienda tipar y cruzar sangre más de 2 concentrados eritrocitarios y 2 plasmas frescos congelados. En cuanto a nuestro instituto, nosotros estratificamos a las pacientes según los factores de riesgo publicados en la Guía de Práctica Clínica del 2017, misma en la que fuimos partícipes de su elaboración, los cuales toman en cuenta los antecedentes personales no patológicos, los personales patológicos, los antecedentes gineco-obstétricos y el padecimiento actual de las pacientes. Cada uno va a recibir una ponderación de acuerdo a su peso y se brinda un puntaje de los factores de riesgo que presente. Al realizar una historia clínica en nuestro instituto, se ha estandarizado que podemos observar esta tabla, la cual nos va a arrojar el sistema y contiene los mismos factores de riesgo de estas 10 para poder clasificar asimismo su riesgo hemorrágico. En donde si el puntaje es mayor a 5, clasificándolo como alto riesgo, tenemos estrategias estandarizadas tales como canalizar doble vía, colocar sonda urinaria de derivación, cruzar al menos 2 concentrados eritrocitarios y solicitar biometría hemática y tiempos de coagulación vigentes. Vamos a empezar hablando sobre la etapa 0, la cual es aplicable a todos los nacimientos. Esta se va a realizar independientemente si presentan factores de riesgo o no, donde se van a incluir medidas estandarizadas para la prevención y el reconocimiento de la hemorragia obstétrica. Esta evaluación de los riesgos va a ser de forma continua al inicio del segundo periodo de trabajo de parto, posparto y en cualquier momento que cambie la condición de la paciente. Asimismo, se recomienda como manejo estandarizado el manejo activo del tercer periodo, evaluando el tono uterino de manera constante. Usar métodos formales para la cuantificación del sangrado es otra manera protocolizada para la prevención de la hemorragia obstétrica, en la donde se van a utilizar recipientes graduados, comparaciones visuales y el peso, así como la evaluación continua de los signos vitales. Todo esto va a tener como manejo posparto estándar en todas las pacientes. Si bien vamos a hablar del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, donde está bien establecido como recomendación estandarizada por muchas asociaciones y guías internacionales, la cual va a constituir de la aplicación de oxitocina
el masaje uterino y la tracción controlada del cordón, recordando que la oxitocina se debe administrar a la salida del primer hombro en el momento del parto. Hay distintas guías en las cuales mencionan diferentes tipos de dosis y esto el Colegio Americano nos habla que va a reducir hasta el 66% la hemorragia posparto. La revista americana de ginecología y obstetricia recomienda que si el uso va a ser oxitocina más misoprostol como profilaxis de la hemorragia obstétrica en el tercer periodo del trabajo de parto, la dosis de misoprostol debe ser de 400 microgramos y la vía deberá ser sublingual. En esta revisión sistemática, la cual incluyó 2 ensayos controlados aleatorizados, en donde se evaluaron más de 2.100 mujeres en un periodo del 2013 al 2016, cuyo objetivo tuvo como determinar la efectividad del masaje uterino después del parto y antes o después de la expulsión de la placenta para reducir la pérdida de sangre posparto y la morbilidad y mortalidad asociadas. En este se comparó recibir un masaje uterino o ningún masaje después del alumbramiento. Obviamente después del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, incluido el uso de oxitocina, en donde se observó que la pérdida de sangre media fue significativamente menor en el grupo de masaje uterino a los 30 minutos y a los 60 minutos, con una diferencia de medias significativas de menos de 41 mililitros con intervalos de confianza significativos y a los 60 minutos con una diferencia de medias de menos de 70 mililitros con intervalos de confianza significativos. Así como la necesidad del uso de uterotónicos adicionales se redujo significativamente hasta en un 80% en el grupo de pacientes que recibieron masaje uterino en comparación con aquel grupo que no recibió, con un riesgo relativo de 0.20. Entonces, los resultados fueron que al final el uso del masaje reduce inicialmente muchísimas uso de recursos tales como el uso de uterotónicos adicionales y asimismo se redujo la pérdida sanguínea media. Existen diferentes estrategias estandarizadas o técnicas para la cuantificación de sangrado, entre las cuales se pueden dividir en métodos cuantitativos y métodos clínicos. Iniciaremos con los métodos cuantitativos, dentro de los cuales vamos a hablar sobre la estimación visual, siendo el principal método porque es el más sencillo, pero es el más subjetivo e impreciso. Se ha calculado o se ha descrito por la literatura que subestima la pérdida de sangre real cuando los volúmenes son muy altos, hasta en un 50%. Pasando al método volumétrico, se ha mencionado que tiene una precisión de hasta el 33% mayor que la estimación visual. Es un método adecuado, el cual se debe de realizar al iniciar el alumbramiento, no antes. En el método gravimétrico, siendo este el más práctico por su forma de realización, en donde solamente es una conversión de 1 gramo a 1 mililitro. Se pesa el textil o las compresas en seco y posteriormente a esto se le va a restar cuando se pesa la compresa empapada, obteniendo esto los mililitros cuantificados. Y finalmente hablaremos del método colorimétrico, el cual va a tener hasta un 34% de incremento en el reconocimiento de la hemorragia en partos vaginales. ¿Cuál es la ventaja de este último método? Es que la información sobre la hemorragia es casi inmediata, recordando que en este tipo de complicaciones en las mujeres en el posparto, el tiempo es oro. Un estudio demostró diferencias en la pérdida de sangre estimada con una plataforma de inteligencia artificial versus la estimación visual tradicional para el monitoreo de la pérdida de sangre, en donde se encontró que la pérdida de sangre superior a 1.000 mililitros se detectó con mayor frecuencia utilizando la tecnología de inteligencia artificial, más de un 10%, con una P estadísticamente significativa en un 14.1% versus 3.5%. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es una aplicación que utiliza fotografías de textiles y contenedores. La compresa se presenta frente al dispositivo y se captura la imagen automáticamente por colorimetría. Cada imagen se analiza utilizando la inteligencia artificial para determinar con precisión el contenido de hemoglobina y la pérdida de sangre, utilizando algoritmos de reconocimiento, las cuales se van a cargar a un programa. De igual forma, se puede escanear un código QR de un recipiente graduado, el cual se va a ingresar en el sistema el volumen total de líquido en el recipiente, así como el volumen total de líquido amniótico, y se proporciona la pérdida de sangre acumulada final.
En esta revisión sistemática, la cual tuvo como objetivo evaluar el efecto de los métodos cuantitativos para estimar la pérdida de sangre durante el alumbramiento como fin de ayudar a reducir los resultados adversos de la hemorragia posparto, tales como la transfusión, el cual tuvo como metodología haciendo una revisión sistemática realizada en febrero del 2018, en donde se incluyeron 13 países de Europa Occidental, 62 estudios y 26,000 mujeres. La evidencia mostró que las bolsas colectoras graduadas fueron mejores para medir la pérdida de sangre que el método gravimétrico para detectar una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros hasta en un 86%. Asimismo, se vio que disminuyó la morbilidad grave hasta en un 18%, el riesgo de transfusión hasta un 18%, el uso de expansores de plasma hasta en un 23% y el uso de uterotónicos terapéuticos hasta en un 13%. Ahora bien, vamos a hablar sobre los métodos clínicos. De ellos, el índice de choque es la integración de dos variables fisiológicas, el cual va a ser muy sencillo y una estrategia como tal ya estandarizada para la predicción de resultados perinatales y maternos adversos. Va a ser útil en la detección de la hipovolemia o el compromiso hemodinámico temprano. ¿Cuál es la ventaja de ello? Es simplemente hacer una división sobre la relación de la TA sistólica entre la frecuencia cardíaca. De manera normal, se estima que va de 0.5 a 0.6. Sin embargo, recordando los cambios fisiológicos en el embarazo, este índice va a cambiar hasta siendo normal de 0.7 a 0.9. Mayor a 0.9 nos indica mayor mortalidad o probabilidad de necesidad de una transfusión masiva. En este estudio, el cual fue un estudio retrospectivo de casos y controles, el cual incluyó 126 mujeres en una sola institución en 2018, cuyo objetivo fue evaluar los valores del índice de choque posparto en mujeres que requirieron y no transfusión de sangre debido a hemorragia posparto como herramienta útil en obstetricia, en donde se observaron como resultados que 126 mujeres, de las cuales 80 experimentaron hemorragia posparto y 20 necesidad de transfusión. El índice de choque normal a término del embarazo fue de 0.7 con un rango de 0.4 hasta 1.1 y se vio que el aumento del valor del índice de choque se asoció con el aumento de la pérdida sanguínea, en donde por cada aumento de 0.1 de el riesgo relativo de pérdida de sangre fue de 1.06 con una P estadísticamente significativa. Asimismo, se observó que este mismo índice por arriba de 0.9 a los 30 minutos posparto se asociaba significativamente con la necesidad de transfusión de sangre, igualmente con una P estadísticamente significativa, por lo cual se concluye que es un fuerte predictor para necesidad de transfusión en la paciente a los 30 minutos en el posparto, con un valor predictivo positivo del 26% y uno negativo del 89%. Como conclusión, pues va a predecir la necesidad de transfusión sanguínea, ya comentado, se correlaciona positivamente con la pérdida de sangre durante el parto y clasificándolo como una herramienta clínicamente útil y estandarizada para la cuantificación clínica de la hemorragia obstétrica. Si se continúa con un sangrado por arriba de 500 a 1000 mililitros con datos clínicos y alteraciones en el estado de alerta, activaremos la etapa 1, recordando que esta va a ser activar el protocolo de hemorragia obstétrica. En ella, asimismo, se han establecido ya, como en las etapas previas, estrategias estandarizadas y protocolizadas para la atención, dentro de las cuales tenemos el uso de lista de cotejo, en donde se asignan roles en el personal, establecer acceso intravenoso de gran calibre si es que no está presente previamente, la monitorización continua de los signos vitales de manera estrecha, registrar la pérdida sanguínea acumulada cada 5 a 10 minutos para que no haya gaps o no haya formas de que subcuantifiquemos esta pérdida sanguínea y convertir a alto riesgo cuando sea apropiado clínicamente si aún no se ha hecho. Dentro de ellas se han establecido ya una serie de acciones que conocemos ampliamente para esta etapa, entre las cuales tenemos el realizar maniobras de contención, el acceso de 2 vías vasculares de gran calibre, el apoyo ventilatorio con hasta 3 a 5 litros por minuto y valorar la intubación por parte de los servicios correspondientes, el uso de terapia farmacológica, la terapia hídrica,
usando cristaloides tibios en carga máximo 3 litros, el monitoreo hemodinámico continuo, con toma de laboratorios, biometría hemática, tiempos de coagulación, solicitar fibrinógeno, calcio, tomando una gasometría hasta un tromboelastógrafo y cuantificación del gasto urinario. La normotermia siendo importante esta con medios físicos o el uso de sábanas térmicas, y lo importante en esta etapa va a ser descartar la etiología recordando nuestras 4 Ts. Todo esto hay que recordar que debe de ser una evaluación continua. Una vez establecido esta situación y estabilizada la paciente, hay que darle el manejo posparto con mayor vigilancia y la evaluación de la preparación para la respuesta. El conocimiento de cada uterotónico de manera terapéutica es de vital importancia en esta situación, recordando que hay que tener presente los tiempos de inicio, la mejor vía de administración y sus contraindicaciones de cada uno. En esta revisión sistemática, cuyo objetivo tuvo identificar los fármacos uterotónicos más eficaces para la prevención de la hemorragia posparto y generar una clasificación según su eficacia y efectos secundarios, el cual fueron incluidas más de 135,000 pacientes, más de 197 ensayos de 53 países, donde se compararon 7 uterotónicos. Se realizó un análisis en redes, siendo cada círculo la representación de cada medicamento o la combinación de medicamentos y la línea que lo une, el número de población donde fue estudiado y la fuerza de asociación entre cada uno. En este concluye que la carbetocina fue más eficaz para prevenir la hemorragia posparto mayor a 1000 mililitros que en comparación con la oxitocina sola, así como se demostró que la combinación de ergometrina más oxitocina en sangrados por arriba de 500 mililitros fue más eficiente igualmente que la oxitocina sola. La evidencia de la combinación de misoprostol más oxitocina es menos consistente y puede relacionarse con diferentes rutas y dosis del misoprostol. En este estudio, cuyo objetivo tuvo comparar la capacidad de los agentes farmacológicos para la reducción de la pérdida de sangre y minimizar la necesidad de uterotónicos adicionales durante el parto por cesárea, la cual fue una revisión sistemática y metaanálisis, el cual incluyó 46 estudios de más de 7,300 participantes, realizada en mayo del 2020. En donde se realizó igualmente un análisis en redes donde se comprobó que la carbetocina es el agente más eficaz para reducir la pérdida de sangre y la necesidad de uterotónicos adicionales. Esto nos hace el cuestionamiento sobre el costo-beneficio de usar la carbetocina como primera línea en un futuro en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado. Ahora hablemos de las maniobras de contención, igualmente conocidas ampliamente como estrategias protocolizadas para la atención de la hemorragia obstétrica, donde se incluyen la compresión aórtica, la compresión bimanual uterina, el uso del balón de Bakri y el pinzamiento de arterias uterinas. La compresión temporal de la aorta abdominal es una maniobra fácil de realizar que permite retrasar la hipoxia tisular hasta que se ponga en marcha el protocolo de hemorragia. En este artículo, cuyo objetivo tuvo resaltar la sencillez y la efectividad de la compresión manual interna de la aorta como medida inicial y temporal para evitar las consecuencias metabólicas de la pérdida masiva de sangre. Tiene el mismo efecto que el pinzamiento aórtico o la oclusión con balón endovascular. Sin embargo, esta técnica evita las complicaciones asociadas al pinzamiento aórtico o justamente al usar balones endovasculares. Como tal, no resuelve la causa del sangrado, puede ser una medida inicial y temporal, pero ofrece tiempo para que los médicos pidan ayuda o piensen en estrategias definitivas, las cuales deben iniciarse de inmediato para una resolución oportuna del problema. Requiere un mínimo entrenamiento, se puede entrenar durante una cesárea normal y tiene una eficacia inmediata y es universalmente disponible y siendo seguro hasta 60 minutos. Entonces, ¿cómo se realiza esto? En primer paso, se exterioriza el útero de la cavidad pélvica hacia la sínfisis del pubis. Se movilizan los intestinos en sentido cefálico, donde nos hacemos poder hacer apoyo sobre una compresa. Se identifica por palpación el promontorio y el pulso aórtico y se coloca una compresa sobre la aorta y se ejerce presión a nivel de S2 a S4. El balón de Bakri, el cual es ampliamente conocido también como una estrategia estandarizada para la atención de la hemorragia obstétrica, el cual en 2003 fue autorizado por la FDA
y la FIGO para su utilización en los casos justamente de hemorragia posparto. Está fabricado recordando de silicón, el cual va a constar con 24 French y 58 centímetros de longitud, con una capacidad de insuflación de 300 hasta 500 mililitros. Su extremo principal cuenta con un drenaje para la monitorización de la hemorragia. Además, cuenta con un globo, el cual está diseñado anatómicamente para su ingreso y estancia en la cavidad endouterina, con una tasa de éxito reportada hasta del 85.9%. En este estudio, el cual tuvo como objetivo evaluar la eficacia y la efectividad, así como la seguridad del tamponamiento con balón uterino para el tratamiento de la hemorragia posparto, siendo una revisión sistemática y metaanálisis realizada en el 2019, la cual incluyó 91 estudios y más de 4.700 mujeres, en donde se observó que la tasa global del éxito del tamponamiento uterino con balón fue del 85.9%. de las cuales las tasas de éxito más altas correspondieron a la atonía uterina hasta en un 87.1% y placenta previa hasta en un 86%, así como las más bajas al espectro de placenta creta hasta en un 66% y la retención de restos placentarios hasta en un 76%. Se observó que la tasa de éxito del tamponamiento con balón uterino fue menor en cesárea que en los partos vaginales, con un 81 versus 87% correspectivamente. Demostró igualmente que el tamponamiento uterino disminuyó significativamente el uso de la embolización arterial, el uso de ligaduras vasculares, de suturas compresivas y de la disminución de una hemoglobina por arriba de 2 gramos sobre decilitro. En este estudio, que tuvo como objetivo la evaluación mediante tomografía axial computarizada en el fracaso del balón intrauterino para el tratamiento de la atonía uterina, siendo por sus siglas en inglés PRAISE, las cuales significan hemorragia posparto resistente al tratamiento, en donde se muestra una extravasación de contraste arterial en una tomografía dinámica, en donde se han observado o se estudiaron en este estudio los mecanismos asociados con la hemostasia bien conocida, siendo el reflejo de Ferguson, la disminución de la presión de perfusión de la arteria uterina, la presión directa en el sitio de la hemorragia obstétrica como uso principal de ello. Entonces se hace el cuestionamiento de dónde se origina el sangrado en una arteria refractaria en donde se colocó previamente un balón de Bakri y cómo afecta la forma de la cavidad uterina la efectividad del uso del balón. Si bien conocemos a la cavidad uterina en el posparto como una sola imagen de una luz simple, la cual es una imagen errónea, en donde realmente la cavidad uterina se observa como una imagen de 2 cámaras en el posparto, en donde en la primera existe un estiramiento de la parte inferior a nivel del segmento y un estrechamiento de la luz en la unión entre el cuerpo y el segmento uterino inferior, dando esta imagen de dos lúmenes, con una morfología en la parte superior plana y una morfología en la parte inferior elipsoide, en donde el sitio de hemorragia existe entre el útero inferior y el útero superior. Entonces, nos encontramos ante un caso de atonía uterina en el cual el manejo de primera línea no responde. No responde, vamos a utilizar el balón de Bakri con una técnica convencional aplicada. Nos encontramos ante una atonía uterina refractaria tras la colocación de este balón de Bakri. Entonces, ¿qué sugiere esta revisión? Que se realice una tomografía axial computarizada dinámica o bien un ultrasonido en el caso de no contar con ello, en donde se ha descrito el PRAISE superior y el PRAISE inferior. En el PRAISE superior se recomienda que, debido a las características de la cavidad uterina, donde se presenta el mayor obstáculo para la hemorragia, para la hemostasia, en donde el paso angostro entre las cavidades uterinas superior e inferior dificulta la inserción de un globo en la cavidad uterina. Además, la capa muscular más gruesa y contráctil en la parte superior del útero hace que el globo se deslice hacia abajo rápidamente, incluso si se inserta en la posición adecuada. En resumen, comprender el sitio del sangrado y la morfología de la cavidad uterina va a permitir un uso más eficaz del uso de un balón intrauterino para el uso de atonía, y dado que el balón
Es un sistema hemostático simple y altamente efectivo, con pocas complicaciones. Es hora de pensar el uso de estos mismos balones para mejorar aún más su efectividad, tomando en cuenta este tipo de atonías refractarias y la forma de colocación del balón. Entonces se describe el tipo 2 para el PREI superior, donde se coloca el balón de manera manual, insertándolo con los dedos, en donde se hace una presión en el fondo y el balón, la parte superior, llega hasta el segmento uterino. De esta forma se hace la presión, recordando que entonces el sangrado está en la parte superior. En un PREI inferior, donde el sangrado lo encontramos en la parte de este estrechamiento entre las dos luces de estas dos cámaras en el posparto del útero, en donde se coloca el balón hasta el fondo, realizando mismamente una presión y una contrapresión a nivel de este estrechamiento a nivel del segmento, con la finalidad de disminuir el sangrado. En este estudio, que tuvo cuyo objetivo evaluar el impacto de una maniobra de tracción cervical, o bien conocida como maniobra de AMR, la cual también ha sido una estrategia estandarizada para el uso y el control de la hemorragia, utilizada junto con el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. Tuvo como objetivo evaluar este impacto de la maniobra de la tracción cervical entre el 2016 y 2017, el cual fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que incluyó casi 900 participantes con embarazos únicos candidatas a parto. Posterior al alumbramiento es cuando se realizó esta maniobra por 90 segundos, en donde se encontró que tuvo como resultado la reducción del riesgo de hemorragia posparto hasta en un 68%, siendo efectiva para disminuir la incidencia de la hemorragia posparto. Dentro de otras maniobras de contención recientes se encuentra el sistema intrauterino por vacío, o bien llamado sistema Lleida, el cual va a ejercer como mecanismo de acción succión intrauterina, logrando la contracción y colapso del útero por efecto de presión negativa con técnica de vacío. Va a ser un dispositivo con un catéter de 6 milímetros y un globo de oclusión en el cuello uterino, el cual va a tener un sello cervical que se va a llenar hasta 120 cc y va a tener un vacío de hasta 80 milímetros de mercurio. Va a permanecer colocado con el vacío aplicado durante al menos una hora posterior al control de la hemorragia para la monitorización continua. Y se observa que la tasa de éxito reportada es hasta un 94%, por lo que considera de fácil uso. Entonces, ¿cómo va a estar constituido ese sistema Lleida? Cuenta en general con 5 partes: una asa intrauterina, un sellador cervical, un tubo, una válvula de sellado y un conector. El asa interna evacúa la sangre del útero, el cual va a contar asimismo con un sellador cervical, el cual mantiene el vacío en el útero, y el conector al final del tubo conecta el Lleida a una fuente de vacío regulada. Se prepara conectando una jeringa en donde se aspira para quitar por completo el aire en el sellador cervical, asegurándose para la colocación ya la visualización del cérvix por completo. Se va a comprimir el asa con las manos y se coloca vía manual, a diferencia de la colocación convencional de un balón de Bakri, donde utilizamos pinzas, haciendo esto de fácil uso y de fácil colocación. Se va a insertar guiándolo con los dedos, asegurándose que la válvula del sellado esté orientada al horario de las 3 o a las 9, encontrándose en el orificio cervical externo. Se va a colocar la jeringa y se llena este sellador con hasta 60 o hasta 120 cc de solución estéril, para así mismo generar el vacío. Al encontrarse en este sitio, genera un sellado hermético y se va a verificar la presión a 80 milímetros de mercurio, en donde se va a colocar el conector en el sistema. Y asimismo, la sangre acumulada se va a evacuar del útero a medida de que el útero colapsa. Esta misma se va a ir cuantificando en el recipiente, y el sistema Lleida se va a dejar hasta una hora posterior de ceder el sangrado. Para su retiro, únicamente se aspira la solución salina del sellador y se mantiene por hasta 30 minutos más para su seguridad, y finalmente se retira. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método? Pues bueno, va a tener más ventajas que desventajas. Este método va a reproducir la fisiología normal de la contracción uterina posparto, restablece en pocos minutos el tono uterino, supera el mecanismo de acción de los balones intrauterinos ya
conocidos, además de que ofrece ventajas adicionales tales como minimizar el riesgo de lesiones, va a distribuir la fuerza de vacío simétricamente para asegurar un sellado completo de efecto inmediato y asimismo va a permitir continuamente la observación y cuantificación del sangrado persistente en el recipiente de colección para así nosotros tomar acciones inmediatas. ¿Cuál es la única desventaja? Pues bueno, el costo aproximadamente cuesta 8,000 pesos. Entonces tenemos que el sangrado va a continuar por arriba de 1,500. Vamos a activar la etapa 3, en donde se va a caracterizar por un avance secuencial a través de medicamentos y procedimientos. Asimismo, se van a establecer estrategias y protocolos estandarizados para esta segunda etapa, en donde la primera va a ser activar el equipo de respuesta rápida, establecer el liderazgo y asignar nuevamente los roles, no demorar otras intervenciones mientras se espera la acción de los fármacos, se van a transfundir 2 concentrados en función de los signos clínicos y la respuesta y no esperar a los resultados de laboratorio. Se va a realizar la evaluación constante, donde se va a probablemente activar el protocolo de transfusión masiva si es necesario y deberá de ser un avance secuencial a través de procedimientos y otras intervenciones según la etiología que tengamos. Entonces, como otras estrategias estandarizadas ya ampliamente conocidas, se van a tener que solicitar los 2 concentrados y los 2 plasmas frescos congelados. Y si nos tenemos ante un laboratorio de fibrinógeno menor a 200 miligramos por decilitro, se ha recomendado la transfusión de 12 crioprecipitados o 3 gramos de fibrinógeno. Asimismo, se recomienda monitorizar a la paciente con una gasometría cada 30 minutos y se deberán alcanzar las metas internacionales. Todo esto claramente mientras se va identificando la causa para poder así tener el control de la hemorragia. Como técnicas quirúrgicas establecidas, vamos a tenerlas divididas entre conservadoras y definitivas, siendo por excelencia la histerectomía obstétrica. Dentro de las conservadoras se observan las ligaduras vasculares, las suturas compresivas y la embolización arterial. Dentro de las ligaduras vasculares, se conocen a ellas como una devascularización selectiva de manera sucesiva y ordenada, podrá ser uniobilateral según la técnica y de acuerdo al resultado hemostático de las técnicas quirúrgicas utilizadas progresivamente es que se va a ir siguiendo con el manejo secuencial. Dentro de ellas tenemos O'Leary, Abrabo, Cyrulnikov y técnica de posadas. Dentro de las suturas compresivas, las cuales también ya son estrategias estandarizadas, en las cuales tenemos la sutura de Belinch, el uso de la sutura de Hyman, de Hocho y la sutura compresiva más la colocación de balón intrauterino o la técnica de sándwich bien conocida. ¿Cuáles son las situaciones con ellas? Van a conservar la fertilidad, tienen una eficacia global de arriba del 91%, funcionan mediante la compresión quirúrgica del útero y son útiles en la atonía con fracaso ante el manejo farmacológico. En este estudio, cuyo objetivo tuvo determinar los resultados obstétricos y maternos después de las suturas de compresión de Belinch para controlar la hemorragia por atonía uterina, en el cual fue un metaanálisis entre el 2020 y el 2022, el cual incluyó 30 estudios de más de 1,200 participantes, donde se utilizó la sutura de Belinch únicamente y posterior al fracaso de uterotónicos. En ella se observó que la proporción de hemorragia posparto controlada fue de hasta el 94% tras la colocación del Belinch, con proporciones agrupadas de histerectomías fueron del 7% tras la colocación del mismo. En la Revista Europea de Obstetricia y Ginecología y Biología Reproductiva, se describe esta triple sutura vertical, la cual tiene como acción ejercer la compresión con distribución uniforme de tensión, con una consiguiente oclusión de los vasos del lecho placentario mediante la compresión de anterior a posterior. ¿Cómo se va a colocar? Visualmente parece como una sutura de Hyman colocada en donde se van a colocar 2 suturas verticales a nivel del miometrio de anterior a posterior por encima del pliegue vesical, las cuales van a ser 2 suturas laterales colocadas a 2 centímetros del borde lateral en la porción inferior y a 4 del borde cornual, y una tercera sutura en la línea media al mismo nivel que las 2 previas, pasando por la cavidad endometrial de anterior a posterior, las 3 con un nudo en el fondo. Esto puede ser realizado durante el parto o la cesárea. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de ello? Evita el sangrado que puede surgir de la anastomosis uterovaginal. ¿Y cuándo se recomienda hacerlo?
en una hemorragia que no mejora por completo con el abordaje de 2 suturas o cuando tenemos una cuantificación de sangrado acumulado mayor a 200 mililitros o signos o síntomas de hipovolemia severa. En este estudio, cuyo objetivo tuvo evaluar la eficacia de 3 nuevas suturas de compresión vertical para la hemorragia posparto grave, siendo un estudio prospectivo que incluyó 25 casos de hemorragia posparto secundaria uterina entre el 2015 y el 2020 en un centro de tercer nivel. Como resultado, se observaron que utilizando estos 3 puntos de sutura vertical en 25 pacientes, se logró la hemostasia y compresión uterina adecuada sin más intervenciones en todos, excepto en un solo caso. Tuvo una tasa de éxito del 96%, con un egreso a domicilio sin complicaciones y sin complicaciones en un seguimiento hasta las 8 semanas en el posparto. Entonces, continuamos con el avance secuencial con un sangrado por arriba de 1500 o más de 2 concentrados eritrocitarios transfundidos y signos anormales o con sospecha de coagulación intravascular diseminada, se activará entonces la etapa 3, siendo el protocolo de transfusión masiva y abordajes quirúrgicos. En ella, asimismo, se establecieron estrategias estandarizadas en donde se reasigna el personal en cada caso de ser necesario, con repetición de laboratorios cada 30 a 60 minutos, monitoreo continuo, la comunicación entre el personal, la colocación de catéteres venosos centrales o líneas arteriales, el apoyo de vasopresores, la intubación, anunciar la pérdida sanguínea acumulada cada 5 a 10 minutos para no tener una pérdida de ello y estar consciente de en qué momento estamos y valorar el ingreso a terapia intensiva. Asimismo, en esta etapa, se hará uso de la ligadura de arterias hipogástricas, la histerectomía y el empaquetamiento. En esta última etapa se ha descrito como manejos estandarizados que la transfusión sea de relación 1 a 1, siendo concentrado plasma fresco congelado. Y por cada 4 concentrados eritrocitarios se recomienda transfundir una aféresis plaquetaria. Ante una coagulopatía que no responde en el sangrado, se recomienda el uso del factor 7 recombinante en una dosis de 50 a 100 dosis kilogramo cada 2 horas. Se va a recomendar el uso en pacientes que no tengan hipotermia, hipocalcemia ni acidosis y que cuenten con niveles de fibrinógeno normales. El uso de antibióticos asimismo está recomendado en intervenciones quirúrgicas mayores de 4 horas y con un sangrado cuantificado por arriba de 1500 cc. En este estudio, que tuvo como objetivo determinar la efectividad y seguridad de la transfusión de pacientes con sangrado mayor, utilizando una proporción de 1 a 1 a 1 y 1 a 1 a 2, siendo plasma, plaquetas y concentrado eritrocitario respectivamente. Tuvo como metodología haciendo un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 680 pacientes entre el 2012 y el 2013 en un centro de trauma de tercer nivel en América del Norte, con proporciones de hemoderivados de 338 pacientes y 342 pacientes, en donde como resultados no se detectaron diferencias significativas en la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días, respectivamente, con unas diferencias estadísticamente significativas. La exsanguinación, que fue la causa predominante de muerte dentro de las primeras 24 horas, disminuyó en el grupo 1 a 1 a 1, a diferencia del de 1 a 1 a 2. Más pacientes en el grupo 1 a 1 a 1 lograron hemostasia que en el grupo 1 a 1 a 2, 86% frente a 78% respectivamente. Como conclusiones, se dice en este artículo que la administración de plasma y plaquetas y concentrados eritrocitarios en esta proporción igual a comparación de 1 a 1 a 2 no resultó con diferencias significativas en la mortalidad a las 24 horas ni a los 30 días. Sin embargo, más pacientes en el primer grupo lograron la hemostasia y experimentaron menos muertes debido a la exsanguinación a las 24 horas. La ligadura de hipogástricas, que también es una estrategia ya estandarizada para el manejo de la hemorragia obstétrica como últimos recursos, teniendo una tasa de éxito entre el 40 al 100%, siendo esta dependiendo de la técnica y la habilidad del cirujano, en donde se han descrito 4 errores frecuentes. La primera, la identificación errónea y la ligadura de la arteria ilíaca externa, la laceración de las venas ilíacas interna o externa, la lesión ureteral y una hemostasia inadecuada del retroperitoneo con un consecuente hematoma retroperitoneal como complicación.
La Sociedad de Cirugía Vascular describe que la tasa general de complicaciones isquémicas debido a este manejo fue del 22.6%, la cual comprende la claudicación de los glúteos y la necrosis de ellos, la disfunción eréctil, la isquemia de la médula espinal, la isquemia colónica y hasta una necrosis vesical. En este artículo publicado por la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia en el 2023, en donde se observan dos casos principalmente. El caso 1, una mujer de 36 años hospitalizada en el servicio de este centro de tercer nivel, 21 días después del tratamiento quirúrgico por hemorragia posparto, en donde se obtuvo un parto asistido por forceps, donde se obtuvo un recién nacido con peso de 3.800 gramos como complicación, pues la hemorragia posparto. En este segundo caso, una paciente que obtuvo una resolución vía abdominal por indicación de feto en presentación pélvica, en donde se observó transquirúrgicamente una agenesia del tejido peritoneal del ligamento ancho con exposición a los vasos uterinos de manera bilateral. A estas pacientes se les realizó ligadura de arterias hipogástricas tras el fracaso de un manejo previo. Como complicación a las 40 días del procedimiento quirúrgico, se presentaron con fiebre, dolor abdominal, vómito, diarrea y loquios purulentos, por lo cual se realizó un estudio extenso y un abordaje en donde se solicitaron estudios de laboratorios en donde se observan una leucocitosis, una hemoglobina disminuida hasta 8 gramos por decilitro y una proteína C reactiva por arriba de 300 miligramos por litro. Asimismo, se solicitaron estudios de imagen en una tomografía axial computarizada en donde se observa del lado derecho un corte sagital y un corte coronal, con un útero aumentado en tamaño con burbujas de gas en el miometrio, pues sugestivas de necrosis. Entonces se prosiguió a hacer una histerectomía por sepsis. La incidencia y los factores causales siguen siendo desconocidos en esta técnica. Sin embargo, la principal problemática fue la deprivación vascular uterina. Podemos suponer que la aparición de la necrosis uterina podría ser la suma de diferentes causas, siendo en primer lugar en las pacientes sometidas a ligadura de arterias el daño isquémico, el cual va a derivar de la circulación colateral inadecuada por las arterias del ligamento redondo. El estado hormonal, la activación de estas citocinas proinflamatorias y la respuesta inmunitaria probablemente desempeñen un papel clave en el mecanismo de la reperfusión uterina, pudiendo causar una modificación impredecible en el tejido endotelial de los vasos uterinos, lo que resulta en un daño isquémico más severo. Por otro lado, la agenesia del peritoneo podría inducir una laxitud excesiva del tejido peritoneal y cambios fisiológicos concomitantes en el tejido conectivo y extracelular con un mayor riesgo de lesión isquémica. Entonces se reconoce que esta complicación es un evento tardío, sin síntomas tempranos, lo cual es un evento indicativo en obstetricia para realizar correctamente el asesoramiento de los procedimientos de emergencia posquirúrgicos, porque el conocimiento incompleto del momento de la reperfusión uterina representa aún un desafío. En este estudio, que tuvo como objetivo examinar la eficacia y la seguridad de la oclusión profiláctica con balón de la arteria ilíaca interna para el control de la hemorragia en la placenta creta, el cual fue un metaanálisis que incluyó 15 estudios de más de 1,000 mujeres que incluyeron ensayos clínicos en donde se compararon el tratamiento de placenta creta con y sin oclusión con globo de la arteria ilíaca interna, en donde se describirían como resultados que no encontraron diferencias significativas entre el grupo de la oclusión con balón arterial y el grupo control con respecto a los concentrados eritrocitarios transfundidos, el ingreso UCIA, el riesgo de histerectomía, las lesiones al tracto urinario, ni de desenlaces neonatales adversos. El grupo de oclusión arterial con balón profiláctico tuvo un volumen de pérdida de sangre estimado más bajo que el grupo control, con una diferencia de medias significativas, por lo cual concluye que no hay diferencias significativas entre ambos grupos, puesto que la colocación preoperatoria de estos catéteres profilácticos no afectó la cantidad de sangre o la administración de concentrados eritrocitarios transfundidos. Por último, pasamos al manejo definitivo de la hemorragia obstétrica, el cual es la histerectomía. Es un tratamiento como último método, último recurso, la cual puede ser realizada de manera subtotal versus total. No existen recomendaciones definitivas con respecto a ello, sin embargo, evidentemente es la elección del cirujano según la gravedad del mismo. Se prefiere la histerectomía subtotal por la disminución del tiempo quirúrgico y la pérdida sanguínea.
debemos de reconocer que es difícil la identificación unión de la unión útero-cervical, por lo cual lleva a más lesiones posteriormente, tales como las lesiones ureterales, las cuales son más frecuentes por su trayecto más tortuoso. Pasamos finalmente con la última parte, el manejo establecido en el posparto, en donde también se recomiendan estrategias estandarizadas, los cuales como puntos claves va a ser valorar el estado posterior de la paciente con un alto riesgo de sepsis y falla multiorgánica, realizando una evaluación de riesgos constante, considerando los factores prenatales del parto y en el posparto obtenidos, así como brindar atención de rutina o aumentar su vigilancia. Todo este manejo estandarizado tiene una analogía como cualquier protocolo, tales como el ACLS o la ATLS, donde se incluyen una serie de acciones en el posparo. En este caso, en la hemorragia obstétrica, una serie de acciones y protocolos de actuación posparto, con la finalidad de mantener la estabilidad hemodinámica, así como prevenir las secuelas y complicaciones derivadas de la hemorragia posparto. Como conclusiones de esta charla, van a ser: la hemorragia obstétrica es una complicación con gran peso a nivel mundial, potencialmente prevenible con estrategias estandarizadas. La identificación de las pacientes con factores de riesgo y su clasificación de riesgo hemorrágico de manera temprana es fundamental para tomar medidas y acciones preventivas. La estandarización en el diagnóstico, la cuantificación en el sangrado, las diferentes maniobras médicas o quirúrgicas para su atención van a reducir la morbimortalidad perinatal, y la importancia en la implementación de protocolos y estrategias reproducibles que ayuden a una mejor atención y manejo de la hemorragia obstétrica van a ser de vital importancia. Todos estos manejos van a estar estandarizados y hay que reconocer en dónde pueden ser replicables dependiendo del centro donde nos encontremos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.